bienvenidos a otro capítulo de Entre telones y bambalinas. Ya vamos por el capítulo número 13. Poco a poco esta historia se va desgranando, yo digo, como una pequeña obra de teatro en la cual vamos un poco hurgando el entresijos de los teatros, de los personajes, de la anécdota y las curiosidades. Es la hora de abrir nuestro pequeño teatrillo. Vamos a ir con el capítulo de curiosidades. Recordad, dejamos aquella compañía imaginaria que ya habían repartido los caudales, empezaron los ensayos y la obra ya, pues ellos la están ensayando, luego llegaremos al momento del día antes del estreno. Entonces vamos a hacer un paréntesis y vamos a ir hablando de unas curiosidades generales del mundo del teatro o algunos conceptos de algunos elementos. En primer lugar vamos a hablar de un concepto muy divertido que se llama la morcilla. La morcilla, todo el mundo, todas las personas que están habituadas y están relacionadas con el arte teatral saben lo que es. La morcilla es cuando algún espectador, buscando un poco el lucimiento, normalmente en obras cómicas y bufas, porque es una obra seria evidentemente, o en un drama de Federico García Lorca, no se puede meter una morcilla. Entonces, normalmente algún cómico, ¿acordáis del actor cómico, que estuvimos hablando ayer de él? Bueno, pues normalmente estos tipos de actores a veces introducían una morcilla, que era pues dentro del texto que previamente había escrito el autor, que realmente estamos hablando de comedia, en drama y en tragedia, nunca se hacía la morcilla, pues decía alguna palabra que lo que quería era provocar la risa de los espectadores y su propio lucimiento. Entonces las morcillas muchas veces son relativas a cosas muy concretas de la actualidad. Están hablando de un tema, sí, como el río que ahora está contaminado, el río de aquí, el río Genil, que está, y todo el público, jajaja, qué gracia. Una compañía de Madrid viene a Granada y habla del río Genil, jaja, qué gracioso, qué ingenioso. Es una morcilla. O también, ya digo, o hablando de un acontecimiento, o hablando de cosas muy locales. Si viene a lo mejor un grupo, a veces viene un grupo, un pueblo, imaginaros que viene un grupo actual, que ha pasado, he visto yo una obra que hablaron de eso, hicieron una morcilla dentro de la obra, estaban hablando del lago del pueblo, sí, porque en Churriana y todo el mundo, jajaja, con los de Churriana, los de ahí al lado, el pueblo de al lado que se llama Churriana. Entonces son recursos que a veces estas morcillas también están un poco metidas dentro de la obra, que saben que según el lugar y todo eso se mete las morcillas. A veces son, ya digo, son completamente inesperadas, incluso por el propio elenco de actores que están, o bien ya en la misma obra se sabe que se van a meter morcillas en diferentes sitios. Por ejemplo, la cubana en su obra normalmente mete una morcilla según también el lugar donde actúan en su última obra, que se llama Adiós Arturo, pues, o Hasta luego Arturo, no sé exactamente el nombre, de un funeral, pues según donde actúan, si actúan en Málaga, pues preparan una parte especial para Málaga, ya en este caso no será morcilla, pero sí que se adaptan al lugar. Que actúan en Valencia, pues preparan una parte con la paella valenciana y la fallera. Que actúan en Sevilla, pues ponen a la sevillana de la Falari. Entonces provoca la hilaridad y meten un poco el sitio donde están en su propia obra. Esto en concreto no sería una morcilla, esto es el último ejemplo de la cubana, pero sí los actores que de pronto inopinadamente meten una frase, una palabra sin estar registrada en el texto. A los autores de obras dramáticas de comedia le hacía y solía hacer muy poca gracia a los morcilleros, porque lo que hacían era romperle un poco su texto original que ellos habían creado, y no para que no viniera ningún actor de tercera a cambiarle a ellos su texto. Y también le decían despectivamente que eran unos morcilleros, los que abusaban de la morcilla, ya digo, buscando la risa, el aplauso y el lucimiento. Morcillero. Ese es el personaje, el concepto de la morcilla. Vamos a pasar a otro concepto. Estos son otros personajes, se llaman el reventador o los reventadores. También estamos hablando de tiempos pasados. Entonces,
había compañías que a lo mejor contrataban una serie de personas para que reventaran una función o un estreno. ¿Qué significa reventar? Pues que abuchearan, que pitaran, que patalearan. ¡Oh, fuera! Que es la obra más impresionantemente mala que hemos visto. El teatro español no se merece que se estrenen obras tan malísimas. Está cayendo, esto es la decadencia del arte de las tablas. Quiere decir, pero eran personas pagadas para ello. Entonces, evidentemente lo que querían era destrozar la obra. Estas personas eran pagadas por compañías rivales, por otro tipo de intereses, y podríamos decir que estos reventadores eran un poco la anti-clac. ¿Acordáis que hablamos de la clac? Que era todo lo contrario. Personas que se le pagaba o bien se le dejaba la entrada a la tercera parte de su precio para que aplaudieran, ¡oh, qué maravilla!, hablaran en los entreactos y ensalzaran la obra. Pues la anticlase sería los reventadores. Y por último, en la sección de hoy vamos a terminar con algo muy curioso, y lo vamos a escribir ahora mismo porque son unas palabras que hay que estar muy atentos, y es algo especialmente trascendental en el mundo del teatro, sobre todo en el mundo del teatro antiguo. Es un concepto que se llama Deus ex machina, Deus ex machina, un concepto latino que viene, la traducción sería el Dios desde la máquina, o el Dios que desciende de la máquina. ¿Qué significa esto? Para este concepto, que es muy interesante en el teatro, tenemos que retrotraernos a los orígenes, al teatro griego. Acordáis que el teatro griego estaba en las grandes tragedias y de Eurípides y de muchos más, y también había comedias como Aristófanes, que ya hablaremos cuando hablemos de los tipos de teatro, también estaba la comedia. Entonces, esos teatros maravillosos grecorromanos con las gradas de piedra y las columnas, que también hablaremos un poco otro día de los teatros griegos y romanos, que también es interesante, con esa acústica perfecta. Bueno, pues esto era un recurso, el Deus ex machina. Este recurso se usó mucho, sobre todo en las tragedias, aparte de las tragedias griegas muchas, en las tragedias de Eurípides. Eurípides era uno de los grandes autores de tragedia de la antigüedad, y también usaba mucho este recurso. ¿Qué significaba? Bueno, pues la tragedia iba pasando, primer acto, segundo, se iba enredando, y llegaba un momento, muchas veces, que aquello, para desenredar ese lío tan enorme, humanamente era un poco complejo y difícil. Entonces, ¿qué se hacía? Pues se buscaba un poco el recurso de la aparición de un dios, de una deidad, que era el que iba a poner orden en todo. ¿Por qué se llama Deus ex machina? Pues porque los griegos ya usaban una máquina, que en este caso podía ser una grúa, algo con poleas, con madera. No pensáis en la grúa de la obra de enfrente ni de la metálica, sino grúa de la antigüedad, y con unos artilugios en el cual Dios descendía al escenario y con un parlamento hablando tal, solucionaba el problema. Y al solucionarlo, o hacía algo para que se solucionara, y la tragedia terminaba de una forma desenredada un poco el lío previo de todo lo que había sucedido. Por ejemplo, en la obra de Eurípides, Medea, al final, Medea está a punto de morir, ya no hay forma de salvarla de ninguna manera, ya el guión dice o muere, o muere, o muere. Eurípides quiso que no muriera, entonces sale el humo, sale los efectos especiales, que en esa época ya lo había, y también hablaremos de ellos, que es muy curioso. Sus efectos de la época, la máquina escondida, y de pronto volando aparecía el dios Helios, el dios del sol, también el dios Helios en latín, o Hephaestos en griego, bajaba, daba un parlamento, entonces decía que le enviaba un carro de fuego, porque el dios del sol va en un carro de fuego. Medea se montaba en ese carro y se iban a la altura. ¿Qué pasa? Terminaba la comedia, Medea no moría porque para eso el dios se lo había llevado. Era un recurso llamado Deus ex machina. ¿Actualmente se usa el Deus ex machina? Sí. Es un recurso que se utiliza, evidentemente ya no de la misma manera, no con dioses, ni con máquinas, ni con carros de fuego, ni con apariciones sobrenaturales, pero sí con la aparición a lo mejor de un personaje que aparece a última hora que nadie espera,
con la aparición de un objeto, de una carta, de una llamada telefónica, que lo que hace en ese último momento, que está todo ya muy enrevesado, muy liado y muy complejo, de una forma verosímil. Para eso el autor tiene que buscar la manera de que sea así, que sea verosímil, no sea un cuento macabeo y no sea una chapuza, se solucione todo el problema. Puede ser una carta, ya imaginaros ya que están cogiendo al protagonista, se lo llevan a la cárcel, todas las pruebas son en su contra, va atado, sudando, el público acongojado, porque la heroína que todos han admirado tanto, aparte de ser tan bella y tan guapa, va a perder a su amor, todo el mundo está allí, mira la hora, va a terminar la obra, no es posible, ya este hombre nos salva, y de pronto en último momento, ¡pim!, llega una carta, suena el timbre, se abre, y entonces alguien la carta, esta carta la mando porque yo estoy en una isla y quiero hablar de y aquello soluciona el problema, la heroína abre los brazos, el convicto, el que estaba preso, va a los brazos de la heroína, el inspector suspira, el culpable va a la cárcel y la obra termina, baja el telón y todo el público respira. Es un recurso. Y el Deus Ex Machina incluso se usa en películas, se usa a veces películas complejas y aparece un recurso a última hora que soluciona un poco el embrollo. Si pensáis un poco, seguro que encontráis en vuestra memoria alguna película, alguna obra teatral, alguna novela, y novelas que hasta el final y aparece algo que soluciona el problema de una forma verosímil y no tramposa, dentro de lo que cabe. Y bueno, ya hemos repasado estos 3 conceptos nuevos: el reventador, aquellas personas siniestras que a cambio de dinero querían destrozar la obra artística de un tercero, de un director o de un autor. Hemos hablado de las morcillas, que ya veréis que se siguen haciendo. Ahora en estos días que se están poniendo tantas obras en YouTube y la obra contemporánea, seguro que veréis alguna obra de estas obras de sofá que le decimos, las obras típicas de sofá, tresillo y escaloncito en el escenario, y los vaudevilles que entran, que salen, que la chica mona, el galán más duro con su batín y su cuello, la señora elegante con las perlas, y entonces en esos casos siempre suele haber una morcilla y todo el mundo, ja, 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 qué gracia, ingenioso ha sido el actor Fernández, que ha dicho en este momento esta morcilla tan apropiada de un hecho que ha pasado esta misma mañana en Puerto Real, ya la ha soltado, qué gracioso. Y todo el mundo le aplaudía, el autor se ufanaba, miraba un poco de reojo al director y salía haciendo el muti muy satisfecho y ufano. Y bueno, ya terminamos este capítulo número 13, no cerramos el telón, lo dejamos abierto porque además ya habéis visto en otros capítulos que siempre se casquilla, lo dejamos abierto para la próxima emisión, que vamos a terminar este capítulo de las curiosidades hablando de las improvisaciones, que están relacionadas con las morcillas, pero no son morcillas, son improvisaciones. Muchas gracias.